Muy bien. Ahora trataremos el tema de campo eléctrico y potencial eléctrico. Bueno, vamos a entender el campo eléctrico como una deformación o alteración del espacio producido por una tensión generada por una carga que obliga a pequeñas cargas a moverse hacia ella o alejarse de ella. Vamos a entender que a mayor carga, mayor deformación del espacio que rodea el objeto cargado. Entonces aquí en esta imagen, estos dibujos, tenemos, por ejemplo, dos cargas positivas y tenemos el campo eléctrico saliendo de estas cargas positivas. El campo eléctrico siempre irá hacia afuera de las cargas positivas y vemos cómo esos campos eléctricos se repelen por ser cargas iguales. En la figura de la par tenemos una carga negativa con una carga positiva y tenemos el campo eléctrico saliendo de las cargas positivas y entrando a las cargas negativas. Ahí tendríamos entonces un proceso de atracción por ser cargas diferentes. Entonces el campo eléctrico sería todo el sector donde ocurre la atracción entre cargas o la repulsión entre cargas. La intensidad del campo eléctrico la vamos a representar con la letra E y vamos a decir que es el cociente entre la fuerza que el campo ejerce sobre una carga de prueba situada en un punto y el valor de dicha carga. Entonces vamos a tener esta fórmula, E es igual a F sobre Q, para definir el campo eléctrico. Vamos a entender que a menor carga, mayor campo eléctrico, y a mayor fuerza, mayor campo eléctrico también. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo donde vamos a trabajar a partir de la fórmula que acabamos de ver del campo eléctrico. Dice, calcule la norma y la dirección norma. En este caso se refiere a la magnitud o al valor de la fuerza que experimenta una carga negativa de 6 por 10 a la menos 9 coulombs si se encuentra en un campo eléctrico de intensidad 5 newtons sobre coulomb. Newton sobre coulomb son las unidades que vamos a utilizar para el campo eléctrico. Muy bien, entonces vamos a ver un momento cómo atender ese tipo de ejercicios. Es bastante sencillo. Básicamente nos dicen que hay una carga de menos 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Que tenemos un campo eléctrico, es un vector de 5 newtons sobre coulombs. Y nos piden la fuerza del campo eléctrico en este caso. Entonces partimos de la fórmula de que el campo eléctrico es igual a fuerza entre la carga. Despejando la fuerza, pasamos la Q a multiplicar, entonces nos queda que E por Q es igual a F. Y ahora simplemente vamos a sustituir. El campo valía 5 newtons sobre coulombs y la carga menos 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Esto va a ser igual a la fuerza. Al resolver esto nos queda que la fuerza es de menos 3 por 10 a la menos 8 newtons. Entonces obtendríamos el valor de nuestra fuerza. 3 por 10 a la menos 8 newtons con una dirección negativa hacia adentro. Una dirección opuesta al campo. Bien. Vamos a ver ahora bueno, aquí les adjunté la resolución de este ejemplo número 1. El campo eléctrico producido por cargas puntuales. Una carga puntual, recordemos que es una carga que tiene un valor mayor que la carga del electrón o el protón, pero que sigue siendo pequeña.
Entonces, básicamente vamos a entender que el campo eléctrico es la constante electrostática por el valor de la carga puntual dividido entre la distancia entre la carga y el punto P o el punto donde se está midiendo el campo eléctrico. En este segundo ejemplo nos dice determina el campo eléctrico generado por una carga de 1 por 10 a la menos 6 coulombs a 80 centímetros de ella. Bien. Entonces, tendríamos, nos dan el valor de la carga puntual, que es de 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y nos dan un radio que es de 80 centímetros. Nosotros debemos de trabajar las distancias siempre en metros. Entonces voy a convertir centímetros a metros. En un centímetro hay 1 por 10 a la menos 2 metros. Cancelo centímetros con centímetros y nos queda 0,8 metros. El valor del radio. Ahora, a partir de E, lo que nos piden calcular el campo eléctrico a 80 centímetros de ella. Entonces vamos a sustituir. La K es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga que era 1 por 10 a la menos 6 coulombs dividido entre el radio al cuadrado, que es 0,8 metros a la 2. Al resolver esto obtenemos que el campo es de 1,41 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Newton sobre coulomb es la unidad utilizada para referirse al campo eléctrico. Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí les adjunté la resolución del ejercicio también. También el campo eléctrico puede estar producido no solo por una carga puntual, sino por varias cargas puntuales. Aquí nos dice, bueno, el campo creado por varias cargas puntuales. El campo resultante en el punto P es el vértice acá, es el resultado de sumar vectorialmente cada uno de los campos individuales creados por las cargas, por el principio de superposición. Y ahorita vamos a ver cómo entonces sumar o obtener el campo eléctrico producido por varias cargas. Aquí es importante, vean que esta carga es positiva. Recordemos que el campo eléctrico en las cargas positivas va hacia afuera. Entonces, si seguimos la línea de puntos, vemos que esta flecha va hacia afuera. Aquí esta carga positiva, si seguimos la línea de puntos, también va hacia afuera. Mientras que en la carga negativa, la flecha va hacia la carga negativa, porque en las cargas negativas el campo eléctrico va hacia adentro. Entonces, obtendríamos el campo eléctrico a través de la suma vectorial de los diferentes campos producidos por las cargas puntuales. Aquí tenemos el ejemplo 3. Dice, la figura muestra la disposición de 3 cargas puntuales. La carga de A, que es menos 3 microcoulombs. La carga de B, que es 2 microcoulombs. Y la carga de C, que es menos 2 microcoulombs, ubicadas sobre cada uno de los ejes de un sistema tridimensional. Determine la intensidad del campo eléctrico en el origen del sistema de referencia. Entonces nos dan 3 cargas, la A, la B y la C. Vean que la A es negativa y la C es negativa, por lo tanto si dibujáramos flechas irían hacia la carga en Z y en Y. En el eje X, como la carga es positiva, más bien iría hacia afuera. Tenemos los valores de cada uno de ellos y la distancia que separa
el punto de origen de las diferentes cargas. Muy bien, vamos a ver entonces este ejemplo número 3 en su resolución. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, bueno, en primera instancia, vamos a calcular el campo de cada carga. Entonces, tengo el campo eléctrico de la partícula A, que es, utilizando la fórmula, que era K por Q entre R al cuadrado, nada más que como vamos a buscar el campo eléctrico de A, vamos a utilizar la carga de A y el radio de A. Muy bien. Si sustituimos esto, nos queda que el campo eléctrico en A sería 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga en A, que era menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre el radio al cuadrado, que nos dice que era 9 centímetros. Es 9 por 10 a la menos 2 metros. Aquí ya me brinqué el paso de la conversión, pero recuerden que siempre deben de convertir los centímetros a metros. Entonces tenemos el primer campo eléctrico, que es de menos 3,33 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. Ahora vamos con el campo eléctrico, pero de B, con la misma fórmula, nada más que ahora con los datos de B. Entonces, para B tendríamos 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga de B, que era de 2 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre el radio, que era 7 centímetros, que en metros sería 7 por 10 a la menos 2 metros, y eso elevado al cuadrado. Entonces tengo que el campo de B sería 3,67 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. Y ahora vamos con el campo de C, con la misma fórmula, nada más que con la carga de C y con el radio al cuadrado de C. Entonces tendríamos que es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs sobre el radio era 6 centímetros, pues en metros es 6 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Entonces, nuestro campo eléctrico en C sería menos 5 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. Muy bien, ahora, ya que obtuvimos el valor de cada uno de los campos eléctricos de las tres partículas, lo que tenemos que hacer es la suma vectorial para obtener el campo eléctrico resultante. Para esto lo que vamos a hacer es calcular la raíz del campo eléctrico en A al cuadrado más el campo eléctrico en B al cuadrado más el campo eléctrico en C al cuadrado. Siempre lo vamos a realizar de esta manera, la raíz de la suma de los campos eléctricos elevados al cuadrado. Bien, retomemos entonces que para A,
para el vector A, teníamos este valor. Después, para el vector B, teníamos este otro valor. Y para el vector C, teníamos este otro valor que fueron nuestros resultados. Ahora lo que vamos a hacer entonces es con esos valores sustituir en esta raíz para obtener nuestro campo eléctrico resultante. Entonces sería la raíz de menos 3,33 por 10 a la 6 al cuadrado más 3,67 por 10 a la 6 al cuadrado más menos 5 por 10 a la 6 al cuadrado. Al realizar esto, obtenemos que el campo eléctrico resultante es 7,04 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Entonces aquí tal vez lo importante o diferente que debemos de tener en consideración es esta fórmula de acá, ¿verdad? Que es nuestra suma vectorial. Vamos a tenerla muy, muy presente para cuando hay varias cargas puntuales y nos piden el campo eléctrico sobre un punto P, que sería la raíz de los campos eléctricos de todas las partículas elevadas al cuadrado. Bien. Ok. Vamos a continuar. Aquí les adjunté la resolución del ejemplo 3. Ahora tenemos el potencial eléctrico. El potencial eléctrico lo vamos a relacionar con la energía potencial de una partícula cargada, por así decirlo. Dice, se refiere a la capacidad de una carga positiva sometida al campo eléctrico de una carga negativa de moverse hacia dicha carga, aumentando su energía cinética, disminuyendo su energía potencial, y por consiguiente se producirá un trabajo. Lo que pasa con el potencial eléctrico es que es la capacidad que tiene una carga negativa de atraer una carga positiva. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre la carga positiva, la carga positiva se va a empezar a mover porque es atraída hacia la carga negativa. Entonces, ese movimiento, digamos, si la partícula positiva está estática, va a empezar a moverse hacia la negativa. Ese movimiento ya nos está generando una energía cinética. Recordemos que la energía cinética es la energía del movimiento. Tiene una velocidad y entre más empieza a moverse, la energía potencial va a ir disminuyendo. Vamos a tener dos fórmulas para el potencial eléctrico. Tendríamos entonces que el cambio en el potencial es igual al cambio en la energía potencial entre la carga. O también tenemos que el potencial eléctrico en un punto es igual a la constante electrostática por la carga entre el radio que separa la carga del punto donde estamos midiendo el potencial eléctrico. Ya lo vamos a ver entonces en un ejemplo, que es el ejemplo número 4. En este ejemplo específicamente nos dicen dos cuerpos A y B. Tienen de dimensiones muy pequeñas. Tienen cargas eléctricas, entonces nos dan las dos cargas de las partículas. La partícula A, que es esta de acá, de 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la partícula B, de 6 por 10 a la menos 9 coulombs, respectivamente. Si A y B se encuentran fijos, como se muestra en la figura, determina el potencial eléctrico creado en el punto P y el punto Q por las cargas. Entonces nos están pidiendo el potencial eléctrico aquí en P y nos están pidiendo el potencial eléctrico aquí en Q. ¿Ok? Entonces, nos están pidiendo el potencial en puntos específicos. Vamos a utilizar esta fórmula de acá porque este es el potencial
eléctrico en puntos específicos. Entonces, veamos lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, nada más tengan muy en cuenta, digamos, como la distribución, el punto P está en medio de estas dos cargas y el punto Q está en un vértice, por así decirlo, en relación con A y B. Ok. Lo que vamos a hacer primero es calcular el potencial eléctrico para el punto P. Entonces, primero, disculpen nada más para cambiar aquí. Lo primero que vamos a hacer entonces es V para el punto P. Entonces, VP va a estar, el potencial en el punto P va a estar dado por el potencial entre P y A más el potencial entre P y B. Entonces, bueno, primero que todo, el potencial es un escalar, no tiene dirección, entonces no vamos a tomar en cuenta los signos negativos, todo va a ser, vamos a trabajar positivo. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el potencial en este punto, en el punto P, que era el que nos pedían primero, que estaba en medio de las dos partículas, a partir de la fórmula del potencial. Entonces, K por QA entre la separación que hay entre A y B, más K por QB entre la separación que hay entre B y P. Recordemos que teníamos la carga A negativa, teníamos la carga B positiva, y aquí teníamos el punto P, ¿verdad? Aquí estaba el punto P en medio de ellas dos. Entonces, vamos a calcular el potencial en este punto, pero el potencial total está influenciado por el potencial que hay de la partícula A y el potencial que hay de la partícula B. Por lo tanto, tendríamos que sumar el potencial del punto A y del punto B para calcular el potencial en el punto P. Ahora, bueno, puedo simplificar un poquito esto, diciendo que sería QA sobre RAP más QB sobre RBP. Ahora sí, voy a sustituir. Tengo que esto es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga en A es 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la separación que tenía era de 1 centímetro, que sería 1 por 10 a la menos 2 metros. Más la carga en B, que era 6 por 10 a la menos 9 coulombs, sobre la separación entre B y P, que eran 9 centímetros. Entonces sería 9 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, al resolver esto, nos queda que el potencial en el punto P sería de 3.300 voltios. Ahora vamos con el potencial, pero para el punto Q, que era el que se encontraba en el vértice. Recordemos que estaba Q, y aquí estaba B, y aquí estaba A, ¿verdad? Era negativo y positivo. Espero que lo recordemos. Entonces, vamos a tener de nuevo que BQ es igual a BQ en relación con A más VQ en relación con B. Y tenemos que de nuevo que calcular ambas relaciones. Entonces tengo que VQ es igual a KQA sobre la separación que hay entre Q y A más KQB más, dividido entre la separación que hay entre Q
y B. Entonces, igual voy a decir que 9 por 10 a la 9 newtons, newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por QA, 3 por 10 a la menos 9, entre la separación que hay entre Q y A, que era 12 centímetros, que es 1,2 por 10 a la menos 1 metros, más la carga de B, que es 6 por 10 a la menos 9 coulombs, entre la separación que hay entre Q y B, que era 6 por 10 a la menos 2 metros. Si resolvemos esto, nos queda que es 1125 voltios. Ahí me disculpan un poco la letra, pero es no, todavía no me acostumbro a escribir en esto. Okay. Entonces, básicamente que lo que hicimos fue calcular con la fórmula del potencial en un punto, la suma de los potenciales que habrían entre la partícula el punto que nos piden y las cargas que están a los lados. Aquí sería la carga A con la carga A y con la carga B. Pero tomando en cuenta, pues, la distancia que los separa, básicamente. Bien. En la presentación van a encontrar también de ahí mismo la resolución de este ejemplo número 4, con el que estaríamos terminando esta sección. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.